que es el último, y que tiene tareas también en el marco de la norma del año escolar 2025. Como objetivos para esta parte de la mañana tenemos comprender las orientaciones para la evaluación al cierre del año y también revisar acciones clave de acompañamiento, registro, recuperación y clausura. Tomar decisiones pedagógicas colegiadas centradas en el estudiante. Bien. Recordarles que durante el desarrollo pueden realizar sus preguntas en el chat. Tenemos a una persona de la Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar registrando las preguntas para tener un espacio de preguntas puestas al cierre de esta primera hora. La evaluación de las competencias al cierre del año también recoge un marco normativo, en este caso la norma del año escolar y la norma de evaluación de competencias, ¿no? La 094. Cabe mencionar que esta última, la 094, ha sido modificada el año pasado por la resolución viceministerial 048. Otra norma a tener en cuenta también es la norma de registro de la trayectoria de los estudiantes, que es la norma del CIAGIL. Y el momento en el cual vamos a desarrollar las orientaciones para el cierre de manera colegiada, que tiene que ver con la normativa 239, referida a las semanas de gestión escolar. Bien, entonces eso es el marco normativo. Alrededor de ello, si bien la evaluación formativa es el enfoque para la evaluación de competencias, esta nos presenta también ciertos desafíos, ¿no? Durante el año escolar 2025. Y como vemos en la pantalla, tenemos estas creencias que hacen, digamos, las formas en las que interpretamos numerosos procesos de evaluación, ¿no? En las escuelas. Esta información proviene del estudio de factores asociados de la encuesta Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje 2024. Tenemos que un uso de la evidencia en la mejora educativa es que la evaluación no es un proceso aislado, sino que es un proceso que interviene desde el diagnóstico y la planificación de la institución educativa. En ese sentido está muy vinculada al PI. Quiere decir esto que los directores, las directoras al inicio y durante el año escolar realizan un diagnóstico de cómo van los aprendizajes en cada periodo, ¿no? Entonces, el PI, de hecho, parte por esa mirada estratégica de cómo los procesos de gestión pedagógica se van desarrollando durante el año. Otro instrumento que lo aterriza y que permite concretar acciones puntuales es el Plan Anual de Trabajo, en donde se generan condiciones para este diagnóstico y planificación. Y finalmente el PCI. Ya les comentará sobre el tema del reglamento interno, pero digamos que la evaluación no es un proceso disociado de los instrumentos de gestión escolar. Este uso de la evidencia también va enfocado hacia cómo enfocamos nuestro acompañamiento y formación docente, ya sea en la institución educativa, este acompañamiento interno a cargo de los directores o subdirectores, y también cómo brindamos oportunidades de formación en servicio para nuestros docentes en cada institución educativa. Entonces, es un proceso que implica toma de evidencias en relación con los instrumentos de gestión escolar, relación con espacios de acompañamiento y, en consecuencia, con el monitoreo de los avances, ¿no? En cada periodo, sea bimestral o trimestral. Pero ¿y cómo están entonces las prácticas y las creencias de los docentes en torno al proceso de evaluación? En concreto, en cada aula, en cada hora pedagógica, se traduce en procesos de monitoreo y retroalimentación. En cuanto a los hallazgos que nos muestra este estudio, implica que las prácticas docentes, solo el 13% usa criterios en todo momento. Y cuando hablamos de criterios nos referimos a aquellos planteados en relación a la competencia que se está desarrollando y que se está evaluando durante ese periodo. Muchos de los criterios, es decir, el restante, tiene que ver con la limpieza, la puntualidad, entre otros, que también son relevantes, pero recordando que estamos en el marco de evaluación de competencias, se deben evaluar las competencias, ¿no? Entonces, ahí hay que seguir insistiendo, directores y directoras, especialistas, en partir de la comprensión de la competencia que se está desarrollando y evaluando en ese periodo. Hay un 64% que asocia la retroalimentación con repaso.
Quiere decir que durante la actividad de aprendizaje, este espacio de retroalimentación que debiera ser permanente, ¿no? Suele suceder al final. Y no necesariamente al final con un bloque específico, sino al inicio de una siguiente clase, volver a repetir lo que se ha dicho. Entonces, ahí lo que encontramos es que este 64% probablemente lo que tiene es una necesidad de comprender a mayor profundidad lo que implica el monitoreo y la retroalimentación. Entonces, ahí hay un desafío grande para todas las escuelas en el sentido de considerar que este proceso es neurálgico para el desarrollo de las competencias, comprender qué implica la retroalimentación. Hay un 23%, como mencioné, que prioriza el orden y la limpieza como un criterio clave. Es decir, no necesariamente parte de la formulación de criterios en base a las competencias y a la combinación de sus capacidades, sino más bien a criterios, digamos, muy particulares, ¿no? Eh, las recomendaciones en cuanto a esto, si bien estamos ahora a cerca de un mes y días de cerrar el año escolar, es fortalecer la comprensión sobre la progresión de las competencias, ¿no? Los criterios que están, digamos, centrados solo en orden y limpieza no dan cuenta de la competencia desarrollada ni evaluada y mucho menos de su progresión. Cuando hablamos de progresión, podemos eh, repasar, volver a dialogar en los espacios de trabajo colegiado o también en los pasillos, que de hecho hay investigación que resulta de mayor impacto el diálogo entre pasillos, en la confianza que tiene un docente a otro docente, en revisar los estándares de aprendizaje, ¿no? Como aquella expectativa esperada al término de cada ciclo. Retroalimentar de forma continua y orientadora. Ello implica no repetir al final de la clase o no dejar al final de la clase la retroalimentación, sino que esta sea un proceso que se brinde de manera constante durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje o de las actividades. Y el otro reto que ustedes también tienen que poner sobre la mesa es atender necesidades específicas, estos casos para especialistas. Estas comprensiones sobre la evaluación que dan cuenta del día a día, finalmente aterrizan en un balance del cierre del año, donde hacemos un corte anual para ver qué tan cerca o tan lejos estamos del estándar de aprendizaje, es decir, de la progresión de la competencia. Y bien, entonces espero que al cierre de este ciclo de actividades que tienen, podamos ya contar con la presentación de la Oficina de Medición de Calidad de los Aprendizajes respecto a estos datos y que podamos ver entre todos por dónde van las creencias, ¿no? Y que demandan de la institución educativa un abordaje institucional. Al cierre del año escolar, nuevamente, este es parte de un proceso de evaluación formativa, se basa en evidencias, durante todo el desarrollo del año en cada periodo o en los periodos en los cuales ha sido desarrollada y evaluada la competencia. Esta evaluación informa sobre decisiones importantes para el estudiante y también para la escuela que tienen que ver con la promoción, la permanencia o la recuperación. Además, requiere de un juicio profesional del docente y en algunos casos, como de los estudiantes que tienen nivel de logro reiterado entre C y B, de una presencia del Comité de Gestión Pedagógica y del Comité de Gestión del Bienestar. Esta situación final, como se muestra en pantalla, regularmente se espera que sea promovido, ¿no? Pero también hay un escenario en el que el estudiante requiere un tiempo adicional en algunas competencias asociadas a las áreas y este es el de requiere recuperación. El otro, digamos, que no es el más deseado, pero implica un lapso mayor de tiempo, es decir, un año, un nuevo año, es la permanencia en el grado. Estas condiciones son de segundo grado de primaria hasta el quinto grado de secundaria. En EBR la promoción es automática en inicial y primer grado. En EVE también básica especial, la promoción es automática. Y en EVA no hay recuperación, solo promoción y permanencia. Entonces son consideraciones a tener en cuenta al momento de determinar la situación final del estudiante.
Es importante también decirles que hay otras situaciones, como por ejemplo el traslado. Un estudiante puede culminar el año escolar, periodo lectivo 2025, con la situación de traslado. También retirado, postergación de evaluación, cuando el estudiante ha tenido un descanso médico o alguna otra situación que no le posibilite eh, contar con evidencias para que se determine la evaluación, el nivel de logro alcanzado, está la postergación de evaluación. También hay otra situación que es adelanto de evaluación, que se puede presentar en este periodo, estudiantes que tienen por situaciones muy personales o de salud, ¿no? Esta posibilidad del adelanto de evaluación. Y esta que no es la que queremos, pero que tampoco es una situación alejada, es el fallecido. Entonces, estas situaciones son las que figuran o se expresan en el acto oficial de evaluación. Nos vamos a concentrar en estas tres, que son las más recurrentes, y son estas, ¿no? Condiciones para promoción, recuperación y permanencia. Es importante mencionarles que el sistema educativo, conforme al Currículo Nacional de Educación, está organizado por ciclos, y esta promoción es automática en inicial y primer grado de primaria, ¿no? Y todos los grados de educación básica especial, ¿ya? Desde segundo grado de primaria, la evaluación es diferenciada entre según grado y ciclo, lo vamos a ver en un momento. Para comprender estas condiciones, no es lo mismo un grado intermedio que un grado de cierre, vamos a ver en un momento, y las condiciones varían si el grado nuevamente no es intermedio o final. Aquí les voy a invitar a ver los dos cuadros. Uno es el que está en la resolución viceministerial 094, en la página 24. Nuevamente, vamos a trabajar para efectos de las referencias o lineamientos orientadores para evaluación de competencias con dos resoluciones viceministeriales. Una es la 094 del año 2020, para efectos de segundo hasta sexto grado de primaria. Ya ese cuadro no ha sido modificado y nos vamos a ir directamente hacia el cuadro que está en la página 24 del buscador y 21 del documento, como se muestra. Entonces, tenemos estas son condiciones, y que van a ser diferenciadas si el grado es un grado de cierre de ciclo, segundo grado, y tercer grado si es un ciclo intermedio, ¿ya? Entonces, para el caso de primaria de segundo a sexto grado, utilizamos el cuadro de requerimientos y condiciones de la RVM 094, y en el caso de secundaria, ¿no?, utilizamos la resolución viceministerial 048, ¿ya?, que es la que modifica el cuadro de secundaria. Entonces, durante el año, directores y especialistas se han enviado varios expedientes con la lectura solo de la resolución 094. Entonces, en este punto sí es importante que alcancen ambas resoluciones a los docentes, o en las consultas que ustedes puedan resolver, puedan utilizar ambos documentos, ¿no? Ambas resoluciones. La resolución viceministerial 048 modifica el cuadro de secundaria, es decir, de primero a quinto grado de secundaria. Entonces, para secundaria, me voy al anexo 1 y encuentro el cuadro, ¿no? Aquí, en la página 8 del buscador, y debe ser, bueno, en este caso, la página 8 del buscador. Secundaria, y aquí tenemos las condiciones, requerimientos para la promoción, permanencia y acompañamiento o recuperación durante las vacaciones. Entonces, para comprender un poco más el tema de grados intermedios y finales, regresaré a la presentación. Hasta el momento he mencionado que para poder tener claridad de las condiciones y requerimientos, vamos a trabajar para primaria con la 094, el cuadro, y para el caso de secundaria con la resolución viceministerial 048, que tiene el cuadro de secundaria. Entonces regreso a la presentación, ¿no? Ver los cuadros oficiales por nivel y modalidad. En el caso de EVA, recuerden que no tienen recuperación, pero sí tienen permanencia y promoción, y están en la 094. Solo el cuadro de requerimientos de secundaria está en la
resolución que modifica la RVM 094. Bien, los estudiantes avanzan un nivel por ciclo. Nuestro plan de estudios también los contempla. Por ello, las condiciones de promoción, recuperación y permanencia se van a ajustar al final de cada grado, ¿ya? Al final de cada grado. Entonces, para inicial y primer grado de primaria, nuevamente, es automática la promoción porque hay una priorización del bienestar, la adaptación del estudiante al sistema educativo peruano, al SEP, y la confianza de los niños, ¿no? Para impulsar su aprendizaje y su desarrollo integral. En primaria, a partir del segundo grado, ya encontramos condiciones para esta promoción. Solo inicial y primero es pues automático. El grado final, segundo grado, va a ofrecer condiciones diferenciadas del grado anterior. Lo mismo va a suceder con el cuarto grado de primaria y en consecuencia el sexto grado de primaria. Condiciones diferentes si el grado es intermedio o si el grado es final. ¿Por qué? Porque se trata de asegurar condiciones o de cercanía y por qué no tal vez superar el logro esperado que está en el estándar de aprendizaje, ¿ya? Entonces, esa es una manera de acercarse a comprender cuáles son esas condiciones para determinar si el estudiante promociona, requiere un tiempo adicional durante las vacaciones en algunas competencias o permanece en el grado. En el caso de secundaria, aplica la misma condición general, ¿no? Grado intermedio y grado final. El grado intermedio en este caso es primer grado de secundaria y grado final segundo. Lo mismo en el caso del cierre del séptimo ciclo, grado final, quinto grado de secundaria. Requerimientos diferentes entre los grados intermedios y finales. Entonces, de esa manera vamos comprendiendo estas condiciones. Ustedes también las van a poder mirar en la 094. Me muevo otra vez a la 094. En el numeral 5.13, este que estoy mostrando, ¿no? Eso que les he mostrado de manera gráfica, lo encontramos en el punto 1, ¿no? El sistema educativo de la educación básica está organizado por ciclos y se espera que un estudiante haya avanzado un nivel de desarrollo de la competencia en ese tiempo. Por lo tanto, las condiciones para promover, recuperar o permanecer tienen requerimientos diferentes al culminar el grado. Si el grado final del ciclo o es un grado intermedio. ¿Ya? Entonces, eso está en este numeral 5.1.3. ¿Okay? Entonces, pero además hay otras consideraciones que hay que tener en cuenta también para leer el último periodo, ¿no? Sí, para leer todas las competencias, todos los niveles de logro alcanzados en cada competencia y que entran a analizarse para obtener esta determinación de la situación final. Y las otras condiciones se refieren a estas que estoy mostrando acá y que de manera gráfica he colocado en esta lámina. Entonces, volviendo a cerrar este primer bloque, las condiciones son diferentes dependiendo si el grado es intermedio o si el grado es final. Pero ¿cuáles son esas otras condiciones en la determinación de la situación final? Seguimos hablando de promoción, requiere recuperación o permanencia. Solo se consideran competencias asociadas a áreas o talleres, ¿no? Es decir, si es que hubiesen algunas otras competencias que no están asociadas en el CIAGIE a las áreas o talleres, esas no ingresan al, digamos, al análisis o a la valoración de todas al cierre del año escolar. Competencias transversales y adicionales no organizadas en áreas no se consideran, ¿ya? Para efectos de la determinación de promoción, recuperación o permanencia. Para efectos de determinación de orden de mérito, sí se toman en cuenta las transversales, ¿ya? Eso también es un apartado para el caso de orden de mérito por grado o calificativo de todos los grados. Si el número de competencias en un área es impar, ¿no? Es decir, tenemos competencias que tienen áreas curriculares, perdón. Tenemos áreas curriculares que integran 5 competencias.
o algunas que integran 2, algunas que integran 3. Entonces, hay unas condiciones sobre el número de estas competencias, ¿no? Si una área curricular tiene asociadas 5 competencias, como en este caso, vamos a darle un zoom, como en este caso, 5, la condición es de 5 competencias, la mitad es 3. ¿Ya? Nuevamente, de 5 competencias, la mitad es 3. Si son 3 competencias asociadas a un área curricular, la mitad serán 2. Y esto va a tomar mayor presencia cuando analicemos el cuadro y la condición que nos pide para promoción, para recuperación o para permanencia. ¿Ya? ¿Y qué pasa si tiene una sola competencia, como el caso de educación para el trabajo? Vamos a ver esta competencia. Una sola, en este caso, educación para el trabajo tiene una sola competencia. Si es así, esta única competencia se toma como tal, ¿no? Ahí no hay mitad. Entonces, podemos tener aquí una referencia, la mitad Tomás. Para leer la mitad Tomás, me está pidiendo que cuente los niveles de logro obtenidos en las competencias asociadas a cada área curricular. Vamos a luego comprender que entre primaria y secundaria nos van a pedir requerimientos como haber obtenido B o A o AD al término del grado, en el último periodo, de las competencias asociadas a tal área. Para leer esta condición de la mitad o más, tomamos en cuenta esto que les mencionaba. La mitad de 5 es 3, bueno, la mitad de 2 es 1 y la mitad de 3 es 2. Y en el caso de la competencia que tiene solo una, funciona como tal, solo uno. ¿Ya? Entonces, se valoran, esto también es importante de mencionar, se valoran todas las competencias de las áreas por igual. Es decir, cada competencia asociada del área tiene la valoración similar al momento de decir la mitad o más. No es que las áreas de comunicación o matemática tengan un mayor peso. Todas las áreas curriculares y sus competencias asociadas a ellas, o de haber competencias asociadas a talleres, tienen la misma valoración. Al, al momento de analizar la determinación, promoción, recuperación o permanencia. ¿Ya? Entonces, vamos a regresar al cuadro entonces de las condiciones, ahora sí, nuevamente repasando. Recuerden que una primera comprensión es que se espera que se avance un nivel por cada ciclo y hay grados intermedios y finales, tanto en primaria y secundaria. Y también en el caso de EVA, entre ciclo inicial, intermedio y avanzado. El avanzado sería el ciclo inicial. En el caso de otras consideraciones, se cuentan solo las competencias, digamos, se toman en cuenta para la valoración y determinación de la situación final, las competencias que estén asociadas a un área curricular o taller. Las transversales no, ni tampoco las que no estén organizadas. Y considerar, si hay 5 competencias, la mitad es 3. Si las competencias que están asociadas al área son 3, la mitad es 2. Y si es esa única cuenta como la mitad o más. O sea, si ya tiene AD, en la mitad tiene pues AD. ¿Ya? Entonces, volvemos ahora a la 0,94 primero para ver las condiciones de primaria. ¿Ya? Entonces, eso que les mencioné también está contenido en el numeral 5.13, condiciones para la promoción, recuperación pedagógica y permanencia. Entonces, voy al cuadro, ahora sí, ya tengo los previos, grado intermedio, grado final, ¿no? Grado intermedio, nuevamente, y este es el grado final, cuarto grado, y vamos a ver que sí hay diferencias, ¿no? Entonces tengo las condiciones de las cuales estamos hablando al cierre del año, promoción al grado superior, está en primero pasa a segundo, si está en segundo pasa a tercero, ¿no? La permanencia, que es permanece en el grado al término del periodo o del año lectivo, es otra de las situaciones al cierre del año.
Y la otra es acompañamiento al estudiante o recuperación pedagógica. Son tres, digamos, en donde se concentra la mayor cantidad de estudiantes. El año pasado, y a través de lista, se les pasará también el reporte de cómo se va moviendo las cifras a nivel de país. En el caso de promoción al grado superior, más de 7,5 millones de estudiantes, no, 7,5 millones promocionaron y 500,000 quedaron en una situación de requiere recuperación. Un número de más de 120,000 estudiantes permanece en el grado. Cabe mencionar que esas situaciones son post pandemia. Antes de suceder la pandemia, lo que teníamos era un promedio de 54,000 en el histórico de estudiantes con requiere recuperación. Quiere decir que 450,000 estudiantes, tanto el año 23 y el año 24, digamos que esa cifra no ha cambiado. Entonces esperamos que ahora, con el desarrollo de las semanas de gestión, el quinto bloque, con el análisis que puedan realizar ustedes como colegiado de institución educativa, puedan también tomar en cuenta ese detalle. Un estudiante necesita cerrar el año escolar sabiendo si promocionó o si va a permanecer, y además también de contar con las orientaciones para la situación de requiere recuperación, ¿no? Es decir, no debiera llegar a marzo para enterarse de esa situación. Entonces, en el cuadro de primaria, que está en la 094, nuevamente estoy señalando acá en la pantalla la 094 para primaria, segundo a sexto grado, ¿ya? En EBR incluye a educación intercultural bilingüe. Tenemos, ¿no? En primer grado saben que es automática, en inicial también es automática. Sí. Aquí. Primero vamos a leer esta condición que está aquí, que es la promoción al grado superior. Es lo primero que reviso, ¿no? Tengo en mis manos el informe de progreso del último periodo del estudiante. Sé qué es lo que hago, reviso, ¿no? Al término del periodo lectivo y del acompañamiento, eso cuando ya termina la recuperación durante las vacaciones, el estudiante alcanza en este segundo grado, que es grado de cierre, ¿no? El nivel de logro A o AD en la mitad o más de las competencias, asociadas a 4 áreas curriculares, y B en las demás competencias. Esa es la condición para la promoción. Quiere decir esto que si el estudiante tiene una C en este grado de cierre, va a tener que recuperar esa competencia en donde obtuvo el nivel de logro C, ¿ya? Pero no necesariamente va a permanecer, porque las condiciones para permanencia son estas. Estoy hablando de segundo grado, ciclo de cierre, ciclo final, ¿ya? El estudiante alcanza el nivel de logro C en más de la mitad de las competencias asociadas a 4 áreas o talleres y B en las demás competencias. Entonces, digamos que tiene que tener en 4 áreas Cs, nivel de logro C, en todas las competencias asociadas a esas áreas. Es una situación, digamos, no extrema, pero es una situación que pudo haberse evitado si durante el primer periodo y el segundo se consigna la conclusión descriptiva, se le brindan las oportunidades, y digamos que desde el lado del docente y de la institución educativa hay la generación de lo que implica una evaluación formativa, saber cuáles son mis avances, cuáles mis dificultades y cuáles son las recomendaciones que debo de seguir como estudiante, como familia, apoyando para poder movilizar o desarrollar la competencia. Pero digamos que esa situación se puede presentar. Entonces, si este estudiante en el último periodo registrado en el CIAGIE se tiene esta situación, que tiene C en más de la mitad de las competencias asociadas a 4 áreas y B en las demás, va a permanecer en el grado. Pero si no cumple, veamos que este estudiante que estoy indicando en realidad solo tiene una C, ha alcanzado un nivel de logro C en todas las competencias, de todas las competencias solo una, va a pasar a, no cumple con permanencia, pero tampoco cumple con promoción, entonces va a la situación requiere recuperación. Y acá va a tener
un acompañamiento o recuperación pedagógica durante las vacaciones, que puede ser presencial, puede ser no presencial, que puede implicar la entrega de una carpeta o portafolio para tener un tiempo adicional de desarrollo, criterios claros de desarrollo sobre la competencia que el informe de progreso o en el área curricular donde necesita más apoyo. No va a recuperar todas las áreas y el docente y la escuela deben analizar justamente cuáles son las competencias donde tiene mayor necesidad de tiempo adicional el estudiante, de acuerdo a lo que está en el informe de progreso. Entonces, en el informe de progreso, en la última página, si es que el estudiante va a esta condición de requiere recuperación, vamos a encontrar cuál es el área que tiene competencias asociadas donde se requiere este acompañamiento. Y sobre eso se le brinda la orientación para que participe si es que hay una recuperación durante las vacaciones presencial o se le entrega la carpeta o portafolio. Hay una situación más que también está considerado en pautas de evaluación, que también es un documento que se emitió el año pasado, que implica si el estudiante ya no se le pudo contactar en diciembre, tampoco durante las vacaciones, pero tiene pendiente esa recuperación, también es la evaluación una evaluación de recuperación. Lo vamos a ver en pautas para recuperar. Entonces, esas son las condiciones de un ciclo de cierre para primaria. En el caso de tercer grado, entonces ya no es un ciclo de cierre, sino es un grado intermedio. Tercer grado, grado intermedio, lo que hemos leído de tener 4 áreas con A o AD y todas B es final, aplica para segundo, para cuarto y para sexto. Es la misma condición de grado de cierre. Para grado intermedio, sí es diferente, porque está en proceso de alcanzar el nivel, digamos, el estándar esperado al cierre del ciclo. Tercer grado, al término del periodo, ¿no?, o del acompañamiento, el estudiante alcanza el nivel de logro B. Acá en el cambio de segundo grado era A o AD, acá es B, en la mitad o más de las competencias, pero asociadas a todas las áreas. ¿Qué quiere decir esto? En todas, suponiendo que estas sean todas las áreas, suponiendo que sean todas las áreas, el estudiante debiera obtener B en la mitad o más. Veamos este caso. Si es así, personal social tiene B en la mitad de 5, aquí cumple, ¿no? Cumple con lo solicitado. Acá en educación religiosa tiene AD y B y nos piden que cumpla con B en la mitad o más, correcto, cumple. Aquí en educación física, también la mitad, en este caso se mueve hacia arriba, la mitad o más tiene B y AD, así como el tema. En comunicación cumple porque tiene A o AD, no hay problema. En articultura, la mitad o más, la mitad es B, también cumple, y así, ¿no? Cumple en este caso. Pero estoy hablando de condiciones para tercer grado. Tercer grado donde nos están pidiendo que se alcance ese nivel de logro B. Pudiendo, dice, alcanzar los niveles de logro A, D, A o C en las demás competencias. ¿Ya? Entonces, esto es las condiciones para tercer ciclo. Una vez que verifico en el informe de progreso si tiene estas consideraciones, yo puedo pasar a mirar permanencia en el grado. Si no cumple con esas consideraciones y por A o B tiene una situación diferente a esta que está expresada acá, que también es diferente del ciclo anterior, el estudiante alcanza el nivel de logro C en más de la mitad de las competencias asociadas a 4 áreas y B en las demás competencias. Entonces, si cumple con este caso extremo, entonces permanece. Pero si no cumple con esta condición de promoción ni tampoco permanencia, entonces procede la siguiente situación: recuperación pedagógica. Nuevamente ahí mencionarles que tiene que recuperar sobre lo que indica el informe de progreso y a tratar de hacer lo más cercano a una situación, digamos, real, ¿ya?
Ahí los directores y los especialistas tendrían que estar atentos, más que nada el director de la escuela, porque es quien puede a, acceder a los informes de progreso, ¿no? Dialogar con el comité de gestión pedagógica. Aquí, por ejemplo, he separado ¿ya? Y voy a abrir rápidamente y me voy hacia el final, ¿ya? Aquí. Entonces aquí veo la situación. Al finalizar el periodo, la situación requiere recuperación. Cuando esto sucede, cuando esta es la situación final, va a aparecer este texto en automático, ¿no? ¿En qué competencias necesita realizar la recuperación el estudiante? En este caso, en competencias asociadas a inglés y a ciencia y tecnología, ¿no? Y aquí la advertencia, que es la misma que está en este cuadrito de requerimiento, bueno, en la 094, aquí. Debe de alcanzar al término del acompañamiento estas condiciones. Eso mismo va a aparecer en cuando la situación final les requiere recuperación, indican la competencia y cuáles son las condiciones, ¿ya? Y esto es obtenido del CIAGI. Entonces hay que tratar de poder completar en el tiempo indicado, ¿no? Antes de que cierre el año escolar, para poder determinar la situación final del estudiante, el informe de progreso, los registros de evaluación, completar los niveles de logro, para obtener esa situación y a tiempo generar las orientaciones para recuperar. Otro espacio, digamos, es este comentario general, que es al cierre de todo, y acá podemos, digamos, desarrollar algo más, porque se trata de la situación al cierre del año del estudiante. Muchas veces solo se hace de manera muy escueta. Recuerden que esta información del informe de progreso es para el padre de familia, en el caso de inicial y primaria, que acompaña al estudiante, pero también para secundaria es para el estudiante. Entonces, mientras digamos, una información adecuada se les dé, es mejor, ¿no? No solo algo muy escueto. Entonces, volviendo al cuadrito de la 094 en primaria, nuevamente, para cerrar esta parte, al término del ciclo, en este grado, segundo grado, las condiciones son diferentes y tenemos A o AD, y en el caso de grados que son intermedios, la condición es diferente también. Entonces, para explicar cuando se tiene sobre la mesa al cierre del año los informes de progreso de cada estudiante, en el caso inicial de primaria, la docente maneja todos los niveles de logro alcanzado por los estudiantes, debe analizarlos considerando esta situación de grado intermedio, grado final. ¿Ya? En el caso de secundaria va a suceder lo mismo. Vamos a la 048, aquí me estoy yendo a la. Recuerden que secundaria el cuadrito es de la resolución 048. Me voy al cuadro, ¿no? Y tiene la misma estructura que el cuadro anterior. Ciclo 6 y 7, en este caso grado intermedio, que es primero, tercero y cuarto, y grados de cierre segundo y quinto. Entonces, en este caso, la promoción al grado superior tiene también condiciones diferenciadas de la tabla primaria. Eso no es una sola condición para primaria y secundaria, porque estamos hablando de progresiones, de niveles de logro de la competencia y de situaciones esperadas al cierre de cada ciclo. Entonces, sí es importante revisar secundaria con el cuadro que corresponde a secundaria, ¿ya? De secundaria, en el grado intermedio, primero, tercero y cuarto, el estudiante alcanza el nivel de logro B en la mitad o más de las competencias asociadas a cada una de las áreas o talleres. ¿Ya? Eso es en grados intermedios, el nivel de logro asociado a cada una de las áreas o talleres. Y en el caso de segundo y quinto, el estudiante, a ver, vean la diferencia, obtiene ciclo de cierre A o AD en la mitad o más de las competencias asociadas a cada una de las tres áreas o talleres. ¿Ya? ¿Ven que hay diferencias? Lo mismo va a pasar en el caso de las condiciones para permanencia. Lo primero en la lectura es revisar si cumple con las condiciones, viendo todo, es decir, voy a mirar todo el informe de progreso, ¿ya?
el último periodo, no voy a subir hasta el nombre, hasta acá, cuarto, en este caso, como el 80% del país está con una periodicidad bimestral, ¿ya? Y hay un 20% que tiene trimestre. En este caso, para efectos de determinar esa situación al cierre del año, veo el último periodo. El último periodo registrado. ¿Qué quiere decir esto? Que si tengo niveles de logro acá, se toma en cuenta este último. Pero puede ser que yo haya trabajado, como indica la 048, ¿no? La 048 el año pasado indica, en el anexo 2, indica que una competencia, acá está, cada competencia deberá ser trabajada en más de un periodo durante el año escolar, para que cuente con mayores oportunidades que le permitan avanzar en su nivel de desarrollo de la competencia. El último nivel de logro registrado es el que será tomado en cuenta para definir la situación final. Si dice en más de un periodo, pueden ser 2 o 3. Entonces, ¿qué puede pasar? En el informe de progreso, la profesora haya trabajado 2 periodos, ¿no? Primero y segundo, y estos ya no. eh, lo que se toma en cuenta es el último periodo registrado, es decir, este nivel de logro, suponiendo que acá no trabajó. O sea, por eso es importante que tengan en cuenta ese detalle, cuál es el último periodo registrado, el último nivel de logro registrado en el sistema. En este caso, acá sí contamos con cuarto periodo y con los niveles de logro. Ya, entonces, volviendo al cuadrito, son condiciones de en la 048 para secundaria, al igual que en primaria, diferentes cuando son grados intermedios o grados finales. Ahora, eh, voy a volver a la presentación. Si ya logré cerrar el año, tengo el informe de progreso a nivel del aula, la docente puede saber cuántos se encuentran en situación de permanencia, o cuántos se encuentran en situación de requiere recuperación, ¿no? También puede darse el caso de que han promovido, pero promueven con alguna competencia donde han alcanzado el nivel de logro C. Que una consulta de ese tipo vino este año. La estudiante promocionó con C porque se valoraron todas las competencias y ella tenía una en la que tenía C y esa era una situación considerada. Eh, en consecuencia, ella, ya sea en secundaria, que era el caso, tiene una conclusión descriptiva. En el informe de progreso se ha descrito una conclusión que tiene avances, dificultades y recomendaciones. Aquí lo que se les pide en ese último bloque de semanas de gestión es que puedan hacer uso de evidencias y de las conclusiones descriptivas, ya que estas de acá van a fundamentar las decisiones al cierre del periodo lectivo. Van a reflejar también los avances, las barreras que ha enfrentado el estudiante, los apoyos que se le ha brindado y las recomendaciones. Estas conclusiones descriptivas van a servir como base para la planificación del siguiente docente, pudiendo ser la misma, ¿no? Que asume el mismo grado, perdón, el grado siguiente con la misma docente, o puede ser otra. Entonces, este documento del informe de progreso es relevante por eso, porque se constituye en uno que te va generando una posta, ¿no? Una entrega de cuál fue la situación de ese estudiante al cierre del año. Entonces, en la medida de que estén completas, con avances, recomendaciones, las dificultades que pudo afrontar en relación a la competencia desarrollada y evaluada, se constituye en eso, en una herramienta que puede permitir servir también en el diagnóstico, ¿no? Entonces, ahí sí, digamos que para asegurar que el estudiante cuente con reales oportunidades entre cambio de grado y grado, ¿no? Y que la docente que va a asumir el grado siguiente cuente con información, necesitamos optimizar, potenciar más este último informe, el informe de progreso, el último periodo. Es deseable que sea todos los periodos, pero recordemos que el último da cuenta del desarrollo casi del año. Entonces, registro en el CIAGIR, se registra el último nivel de logro alcanzado por cada competencia, según los periodos que han establecido en cada escuela. Se incluye la conclusión descriptiva según el nivel alcanzado, son diferentes, ¿no? En iniciales, cuando el estudiante alcanza A, B y C,
y en primaria cuando alcanza B y C, y solo secundaria y EVA cuando el estudiante alcanza el nivel de logro C. La información debe ser oportuna, veraz y coherente, ¿no? Por eso es de preferencia terminado el periodo, tener un espacio en las semanas de gestión escolar para poder, digamos, dar cuenta de esos informes de progreso. Los registros de evaluación, de corresponder, registrarlos en el informe de progreso. Digo de corresponder porque en secundaria solo en C hay conclusiones definitivas, pero el nivel de logro sí se registra. Es clave para procesos de certificación, COAR y becas. Recuerden que hay estudiantes que al cierre del año necesitan saber el grado, el nivel calificativo obtenido para poder postular admisiones de COAR, a becas diversas, tanto nacionales e internacionales. Entonces ahí exhortarlos a todos, en realidad exhortarnos a todos a poder certificar a tiempo, ¿no? Para que pueda esta persona, el interesado, poder continuar con sus estudios. Precisamente certificación y actas. La IE debe asegurar el registro completo y validado, emitir el acta oficial de evaluación y el certificado de estudios, permite la participación en concursos y procesos de selección. Esta información también puede conectarse según lo que está en la norma del año escolar 2025, en los últimos numerales de cierre del año, la información de lo que se ha logrado, cuántos han promocionado, cuáles son los retos para las familias el año 2026, porque si bien hay estudiantes que se trasladan, hay una gran cantidad de estudiantes que permanecen en la institución. Entonces, ¿qué se ha logrado en el año? Es un espacio institucional para presentar los resultados del año escolar en términos de promoción, permanencia y también recuperación. Incluir logros de aprendizaje, estrategias y compromisos de la familia. Una familia más cercana tiene mayor impacto en el desarrollo de aprendizajes, logro de competencias de los estudiantes. Considerar la lengua, medios y actores del territorio, ¿no? Recuerden que la conclusión y también la forma en la que se le entrega la información tiene que ser considerando las características de nuestros usuarios, nuestros padres de familia o los apoderados, ¿no? Que son diversos. Promover la participación de docentes, familias y estudiantes. Recomendaciones para este cierre del quinto bloque es que coordinen trabajo entre docentes, dirección y comités. El comité de gestión pedagógica y el de gestión del bienestar tienen un rol relevante, sobre todo para los estudiantes que tienen tendencia, que tienen reiterada C durante el año, que necesitan mayor acompañamiento. Cumplir con el cronograma del CIAGIE, que es un cronograma que también la misma institución educativa se ha propuesto, ¿no? Cuando ha configurado por bimestre o trimestre, y las semanas de gestión institucional escolar. Validar decisiones con evidencia y enfoque en el estudiante. Recuerden que se trata de generarles oportunidades y una oportunidad de un tiempo adicional durante las vacaciones o la permanencia en el año que viene. Es eso, es una nueva oportunidad, pero si no se toman reajustes dentro de la institución, dentro del aula, ese tiempo no va a tener, digamos, el impacto que se quiere. ¿Cómo fortalecemos el cierre del año escolar? Las dejo con esas preguntas, apropiándonos más de las dos normativas de competencias, de los cuadros de requerimientos, eh, apropiándonos más, leyendo más sobre ellos, analizando informes de progreso, ¿no? ¿Qué ajustes institucionales podemos realizar? Eso que los estoy invitando a que tal vez durante las semanas de gestión de este quinto bloque puedan destinar un tiempo para poder asegurar que toda la comunidad de docentes haya logrado registrar a tiempo los informes de progreso, ¿no? Porque ¿qué pasaría si llega el 31 de diciembre, entramos al periodo de vacaciones y no tenemos la información a la mano? No es el director el que asume la firma de las actas. Entonces, eso hay que tratar de organizar la escuela de modo que contemos con la información a tiempo. ¿Cómo garantizar procesos justos, formativos y colegiados? Nuevamente, ahí entra a tallar donde hay el comité de gestión pedagógica, el de bienestar, para analizar los casos de estudiantes que tengan reiterada C durante el año, ¿no? O que tengan esa tendencia en la permanencia. Repreguntarse como escuela las oportunidades brindadas y lo que implica o supone un año adicional de permanencia, ¿no? No es el escenario más deseado, de hecho, es el escenario en el que en algunos casos está un paso de digamos, de salir del sistema y no es necesariamente la mejor opción.
pero el colegiado del Comité de Gestión del Bienestar y el Comité de Gestión Pedagógica por función deben analizar esos casos con la docente. Finalmente, el docente a cargo, en el caso de inicial y primaria, tiene todos los informes de progreso a la mano, es decir, puedo saber el nivel de logro obtenido en todas las competencias asociadas a las áreas. Pero en el caso de secundaria, hay directores y especialistas, el comité tiene que hacerse presente porque, o el tutor, ¿no? Porque cada docente probablemente mira solo las competencias asociadas a sus áreas y no al conjunto, que finalmente es lo que termina certificando al estudiante. Bien, entonces vamos a pasar a algunas preguntas de haber. De mi parte sería todo. Gracias. Bien, muchísimas gracias, estimada Evelyn, por tu participación y tu valiosa ponencia. Tus aportes han enriquecido significativamente este espacio de aprendizaje y reflexión para los especialistas que el día de hoy comparten la sala. Vamos a tomarnos unos 5 minutos de pausa para que el especialista pueda revisar las preguntas que han realizado los participantes en el chat y volvemos en unos 5 minutos para que estas sean absueltas y luego continuamos con la segunda ponencia. Bien, estimados especialistas, bienvenidos nuevamente. Luego de habernos tomado unos minutos para que el especialista pueda revisar las preguntas generadas en el chat, te cedo el paso, estimada Evelyn. Gracias, muchas gracias. Bien, una de las consultas es, Juan, gracias Juan, si se toma, Arequipa, gracias, si se toma en cuenta el último periodo trabajado, que puede ser el segundo o tercero, no será necesario duplicar ese calificativo en el cuarto día. No se duplican calificativos o niveles de logro, cada periodo en sí mismo tiene su propio nivel de logro, como la norma la resolución viceministerial 048 ya lo establece. Se puede trabajar en más de un periodo la competencia, es decir, que mínimamente el sistema te va a pedir 2 registros, 2 periodos, ¿no? 2 de 3 si es trimestre, 2 de 4 si es bimestre, ¿no? Pero recuerden que esa decisión es del docente, ¿no? No es institucional, es mientras más oportunidades, más periodos se trabaja en la competencia, mayor oportunidad de desarrollo de dicha competencia tiene el estudiante, ¿ya? Ahora, Mario nos pregunta, Mario, también creo que es de Arequipa, pregunta si solo tiene calificativo hasta el segundo bimestre y ya no asiste, ¿se le debe retirar por inasistencia injustificada o se debe asumir el de segundo periodo para que se obtenga promedio final? Si bien no hay una vinculación directa entre asistencia y evaluación, esta consideración del desarrollo de la competencia se hace teniendo en cuenta digamos, la matrícula del estudiante en la institución educativa. Si el estudiante es retirado en el segundo periodo, y recuerden que no es la determinación del nivel de logro no es por cada competencia, sino es por el conjunto de ellas asociadas a áreas curriculares, entonces el sistema no te va, o sea, la condición que tendría es retirado, siempre y cuando también hayan transcurrido los 15 días de no contacto con el estudiante, digamos, el hacer presente a la demuna que el estudiante no está, a pesar de estar matriculado, no asiste, y si es que hubiese algún estudiante que quiere la vacante, ¿no? Entonces sí se procede al retiro luego de 60 días, menciona la norma de matrícula vigente. Entonces no es que se retire inmediatamente al estudiante. Si el estudiante no asiste, no tienes evidencias para valorar el nivel de logro de ese periodo, y en consecuencia pues está con una situación de postergación de evaluación, ¿ya? No es que se retira por inasistencias injustificadas, sino más bien mirar la normativa vigente de matrícula. Al final, en disposiciones, vas a encontrar las consideraciones para el caso de estudiantes que no asisten. Recuerden que la valoración no es o sea, esta decisión del trabajar en todos los periodos, la competencia, es una decisión del docente. Y eso también lo hace en la medida de saber cuántas oportunidades de desarrollo de esta durante el año va a prestar el docente. Otra pregunta más es primaria, pregunta, en la tarjeta de información
informe de progreso, en el caso de instituciones educativas públicas, informe de progreso de las competencias, se observa que el docente ha colocado A en 2 primeros periodos y en los 2 últimos se observa que registró C. Ello es posible y qué caso sea. Recuerden que cada periodo es independiente del otro. El estudiante, como indica, y voy a volver a compartir pantalla, eso sí es importante que revisemos las dos normativas vigentes sobre evaluación, en este caso la 048 y la 094. La 048 indica, ¿no? De manera explícita, estoy en ese espacio, ya, aquí, en cualquier periodo, más grande, mejor, porque yo creo que no se nota, y ahora sí. En cualquier periodo, bimestre, trimestre o semestre del año, el estudiante podrá alcanzar a D, A, B o C. En el periodo, nosotros valoramos por periodo, como parte de su proceso de aprendizaje. Entonces, ahora, el caso que he mostrado del informe progreso, que tiene A y luego C. En el caso de obtener el nivel de logro C en 2 periodos, en 2 o más periodos consecutivos, el docente deberá sustentar en la conclusión descriptiva por qué no hay un avance en el desarrollo de la competencia, ¿no? Eso es lo que tiene que suceder, pero durante el año, ¿ya? Entonces sí, se puede presentar a la pregunta que han mencionado, se puede presentar, sí se puede presentar, porque cada nivel es independiente del otro, ¿no? Entonces lo que sí tiene que estar atento el docente, la docente y el director y subdirector, donde exista, es que puedan ver si es que un estudiante obtuvo A en el primer periodo y C en el segundo, ver que en la conclusión descriptiva el docente haya redactado por qué. Recuerden que la conclusión tiene que ver con el propósito y el criterio de evaluación planteado para ese periodo. Cada periodo tiene un criterio de evaluación propio. Entonces, la pregunta del EGP primaria es que sí puede darse ese caso, pero tiene que sustentarse por qué. Carlos pregunta, de acuerdo a la norma, en conclusión descriptiva debe tener logros, dificultades y recomendaciones, así es, pero en la que se ha mostrado no se evidencian los elementos. Efectivamente, muchos de los docentes en el país, por no decir más del 90% a nivel país promedio, no consignan las conclusiones descriptivas señalando avances, dificultades y recomendaciones de la competencia desarrollada y evaluada, sino más bien apreciaciones, como presentó a tiempo el cuaderno, llegó puntualmente, o no se cuenta con suficiente evidencia. Si no cuenta con evidencia, ¿cómo pudo determinar el nivel de logro C, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, ahí tenemos un reto. Justamente el primer filtro debiera ser el docente mismo, ¿no? Me doy cuenta que no está conteniendo cuando corresponde los avances, dificultades, recomendaciones. El segundo filtro es el director, que se organiza a través de sus coordinadores pedagógicos donde haya, o aleatoriamente también puedo pedir, ¿no?, una muestra y mirar cuáles son esas consideraciones. Una oportunidad interesante es en la semana de gestión en el quinto bloque, previa a que dispongan de un tiempo para completar sus informes de progreso de sus registros auxiliares, poder darle las orientaciones, ¿no? O incluso desde terminada esta asistencia técnica, puedo informar a los directores o los directores a los docentes, informar cómo debe ser redactada esta conclusión. El reto es grande porque el CIAGIE, el espacio que se tiene destinado para la conclusión es de 50 caracteres hasta 500 caracteres. O sea, ahí, digamos, hay suficiente espacio para poder redactarla. El CIAGIE no corrige lo que redacta el docente. Entonces, sí es importante que el director dé algunas pautas mínimas para que haya una buena conclusión descriptiva, entendiendo que este instrumento es en el informe de progreso, ¿no?, la boleta que decía un texto, el informe de progreso es un instrumento de diagnóstico para el siguiente profesor. Por lo tanto, sus conclusiones deben ser claras. Bien, hay otras dos más que tiene que ver con un estudiante pidió postergación por salud, ahí está justificado en el mes de mayo, y presenta complicaciones, no se reintegra hasta hoy, se debe considerar sus notas, continúa con postergación de evaluación. ¿Por qué? Porque tiene una situación de salud. En el caso de estudiantes que no, por salud,
sí se contempla en la 094 que puedan permanecer con esa situación de postergación hasta regularizar. Recuerden que un evento de salud es algo que escapa al control del estudiante, ¿no? Y la escuela. En el caso de inicial, Nancy pregunta, si un estudiante desde octubre no asiste y persiste hasta diciembre por viaje al extranjero, ¿cómo informar al final del año? Bueno, el estudiante no ha tenido contacto con la institución. Debe aplicar lo que implica las disposiciones complementarias, creo que es en la resolución de matrícula, en la norma de matrícula, y de informar, ¿no? O sea, porque lo que se espera es que el estudiante reciba un servicio educativo en el territorio peruano o en otro. No debiera no permitirse eso y hay que informar, pues, en este caso cumplir con el proceso de los 15 días, informar a la DEMUNA, si pasan 60 días y hay un estudiante más que quiere la vacante, se procede con el retiro. Tengo un estudiante cuyos padres pidieron postergación por la salud en el mes de mayo, presenta complicaciones, lo mismo, ¿no? Hasta que el estudiante cuente con las condiciones, permanecerá en esa situación. Recuerden que una de las situaciones al cierre del año también puede ser postergación de evaluación. Finalmente tenemos Arequipa, dice, considerando que la norma faculta al docente registrar calificativos que no necesariamente muestran un progreso, es decir, tiene A en los 2 primeros y C en el tercero, si ya no trabaja en el 4º bimestre, puede significar una determinante para que sea promovido o requiere recuperación en el área. Va a depender del análisis de todas las competencias, ¿no? Recuerden que el estudiante, a veces lo que sucede es que tiene una asistencia intermitente, ¿no? Ahí el docente tiene que valorar las evidencias con las que cuenta y si estas son suficientes para determinar el nivel de logro, sea este C, B, A o H. Ahora, el progreso no es que vaya de C a B, A y a D. La progresión es en cuanto a la posibilidad del estudiante de hacer uso de sus competencias para resolver una situación o enfrentar una situación determinada, ¿no? La progresión creo que es algo que también podríamos volver a revisar considerando el currículo nacional, los programas curriculares, los estándares y desempeños. La progresión no implica necesariamente el C, B, A y AD. Eso también es otra creencia. Bien, si el estudiante solicita postergación, ¿en qué momento se evalúa? Cuando el estudiante retorne y tenga las condiciones para poder ser evaluado. Ahí, nuevamente, para ya ir cerrando, reitero, el poder revisar la 094, esa situación sí está contemplada, 094, y aquí vamos a colocar postergación. Postergación de evaluaciones. Mire acá. En los casos que el estudiante acredite, porque han sido reiteradas las consultas sobre ello, en el numeral 5231, casos excepcionales, caso excepcional, el estudiante acredita enfermedad y o tratamiento ambulatorio, así que puede estar en su casa, pero está con tratamiento, por periodos prolongados, accidente, cambio de residencia dentro del país o el extranjero, o viaje en delegación oficial, ¿no? Otros casos, el director de la I o docente del programa tiene la facultad para autorizar el adelanto o postergación de la evaluación previa solicitud del padre, madre o tutor apoderado, ¿ya? O del mismo estudiante en caso sea de él. En el caso de cambio de residencia se podrá adelantar o postergar. Y ahí tenemos en este numeral 5231 las consideraciones acá. 5. El estudiante que se reincorpora luego de un periodo de ausencia contará con un periodo prudencial, dice, ¿no? Para recibir el soporte y acompañamiento que le permita retomar gradualmente su ritmo de aprendizaje. Esto implica que el docente realice las adaptaciones curriculares que sean pertinentes, además, para el caso de los estudiantes que participaron del servicio hospitalario, donde hay, ¿no? Los docentes deberán proceder de la siguiente manera. Hay un proceso de certificación de aprendizajes que ha trabajado el estudiante donde ha habido servicio hospitalario. Entonces, esto está en la 094-5231, adelanto y postergación de evaluación. Bien. Yo les agradezco su atención. De todas maneras, en base a las preguntas que pudieran surgir, ¿no? Voy a responder la última nada más. De acuerdo a la norma, dice una conclusión debe tener logros, dificultades, así es, así es. Procuremos orientar desde el lado de directores o especialistas para que podamos atender con un instrumento que sirva de diagnóstico, ¿no?
y revisemos la 094 que tiene varias consideraciones para